Mi nombre es Iván Guerrero y soy profesor investigador de tiempo completo de la licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Yo soy físico, estudié la licenciatura en Física en la Universidad Veracruzana. Posteriormente hice mis estudios de maestría y doctorado en el Instituto de Física de aquí de la Universidad Autónoma y posteriormente hice estancias postdoctorales en el Instituto Mexicano del Petróleo, en el programa de Ingeniería Molecular y en la Universidad de Northwestern, en el Departamento de Materiales. Yo creo que es bien difícil que desde una temprana edad alguien esté completamente convencido de que quiere dedicarse a hacer ciencia. No dudo que haya gente que sí le haya ocurrido. En mi caso, yo creo que algo que me ayudó mucho a tomar la ruta que tomé fueron las Olimpiadas de Química y de Física. En ese entonces yo tuve la oportunidad de participar en esos programas y ahí pues pude conocer varios investigadores, mis maestros y compañeros, los cuales nos juntábamos para resolver problemas para las Olimpiadas. Ahí estuve expuesto a la física y a la química. Yo creo que, por ejemplo, los futbolistas difícilmente les gustaría ser futbolistas solamente viendo partidos en la televisión. Yo creo que es importante experimentar lo que es pegarle a la pelota y experimentar qué se siente jugar en una cancha. Y en ese sentido, pues las Olimpiadas de Física y Química fue como una primera aproximación. Posteriormente, me decidí a estudiar la licenciatura en Física. Y ahí yo creo que los veranos de la ciencia, que organizaba inicialmente hace como 20 años la Academia Mexicana de Ciencias, todavía lo sigue organizando, pero ahora hay más variedad. Hay otros programas como el verano regional y el verano que organiza la Universidad de San Luis Potosí. Ese pues eso fue otra manera de experimentar lo que es la ciencia, de estar en contacto con la gente que hace ciencia y poco a poco me di cuenta de que me gustaban, ¿no?, las cosas que se hacían. Yo creo que algo que es bien importante para los jóvenes que están ahorita en secundaria o en preparatoria, pues es que todos los días se pregunten ¿qué es lo que les gustaría hacer para sentirse felices? Y no es una respuesta muy fácil. Yo creo que es una de las preguntas más difíciles que todos tenemos, donde nadie nos puede ayudar. Y en base a tratar de entender qué es lo que nos podría motivar a sentirnos felices, identificar cuáles son nuestras habilidades y nuestros gustos, pues es que uno puede perfilarse hacia un objetivo. Y el objetivo pues no es como algo estático, sino que es algo que puede ir cambiando conforme uno se va aproximando. En ese sentido, pues mi recomendación sería para los jóvenes que están en secundaria y en preparatoria, pues que se involucren, por ejemplo, en todas las actividades que puedan, y para que las prueben. Esa sería una recomendación. Si, por ejemplo, son curiosos, les gusta aprender, tienen tolerancia a la frustración, esas son algunas características de la gente que hace ciencia. Entonces, otra recomendación podría ser que se informen acerca de clubes de ciencia, participen en programas como las Olimpiadas. Y los jóvenes que están ya en la licenciatura, pues el hecho de participar en un programa de verano, pues los expone no solamente a convivir con investigadores que hacen ciencia, sino también con estudiantes de posgrado o estudiantes de licenciatura. Y la idea pues es preguntar, nutrirse de las experiencias de ellos,
como para identificar si realmente lo que ellos hacen pues es algo que ellos les gustaría hacer en el futuro. Ahora, en México vivimos una situación muy diferente de la que vivíamos hace 20 o 30 años. Más o menos hace 30 años la masa de crítica de investigadores en México era incipiente y se formó lo que es el Sistema Nacional de Investigadores. Y actualmente la situación ya es bastante diferente. Ahora ya hay una masa crítica y a la vez la gente que hace ciencia no nada más se dedica a investigar cuestiones básicas. También puede haber investigación en la industria y también puede haber investigación a manera de consultoría para resolver problemas de empresas o del gobierno, aparte de la investigación en ciencia básica. En mi grupo de investigación lo que trabaja es el modelado de materia condensada blanda cargada. Ejemplos muy simples de esto pues son los electrolitos que nos tomamos cuando hacemos ejercicio, son iones disueltos en agua. Sin embargo, estas soluciones cuando están en presencia de objetos muy chiquitos que están cargados, adquieren propiedades importantes. Por ejemplo, los electrolitos se pueden utilizar en las baterías y las baterías las ocupamos para almacenar electricidad. Entonces, una aplicación importante es el almacenamiento de energía proveniente, por ejemplo, de energías renovables. Este es el cuello de botella que nos ha impedido pasar de la transición del uso de combustibles fósiles como el petróleo a energías renovables, que por más capacidad que tengamos de producción de energía utilizando el sol o el viento o incluso el agua mediante hidroeléctricas, es un problema muy, muy importante el tener la capacidad de almacenar esa electricidad mediante dispositivos que sean amigables con el ambiente, porque, por ejemplo, las baterías que usamos actualmente, una vez que ya no sirven, son muy contaminantes. Entonces, es un problema no solamente desde el punto de vista económico, ¿no? de construir estos dispositivos, sino también ambiental, ¿no? ¿Cómo podemos generar baterías que tengan una mayor capacidad de almacenamiento y que sean lo menos contaminantes posibles? Es una posible área de aplicación de la materia condensada blanda cargada. Pero no solo eso, por ejemplo, hay biomoléculas como el ADN, que pues, todos los seres vivos tenemos, los más complejos, y el ADN es un biopolímero, uno puede pensar que es como un cilindro así muy largo, el cual tiene una densidad de carga muy alta, y las propiedades del ADN o del RNA, que también forma parte de las células, pues son modificadas por el ambiente en donde se encuentran, en este caso por los iones, así como en su interacción con otras biomoléculas que también están cargadas. Entonces, en mi grupo lo que se hace pues, es hacer modelos muy sencillos de biomoléculas como el ADN o de electrodos en geometrías muy simples como la esférica, la plana o la cilíndrica. Y la idea es estudiar las propiedades electrostáticas en presencia de fluidos coulómicos, que pueden ser electrolitos. También hay lo que se llaman líquidos iónicos, que son muy, muy utilizados también en aplicaciones de almacenamiento de energía, o incluso también los plasmas. Y bueno, eso es a lo que me dedico. Y también, ¿cómo se realiza este estudio? Se hace un modelamiento de este tipo de sistemas, y una vez que tenemos un modelo matemático se pueden resolver las ecuaciones integrales o diferenciales asociadas a estos sistemas, o se pueden hacer simulaciones moleculares para obtener las características del comportamiento de las propiedades electrostáticas, y para esto pues lo que hace falta es resolverlas de manera numérica. Entonces, algo que a mí me gusta mucho es no solamente hacer física o hacer modelos, sino utilizar la computadora para resolver estos modelos,
hay gente que hace experimentos, hay gente que hace desarrollos analíticos con un lápiz y papel, y para mí mi instrumento de trabajo pues son las computadoras. El cómputo científico de alto rendimiento, en particular, por ejemplo, si uno hace simulaciones con sistemas de partículas, el número puede ser muy, muy grande, y entonces hace falta conocer no solamente herramientas de matemáticas y de física, sino de cómputo paralelo, para poder atacar problemas que se parezcan más a los sistemas experimentales que tenemos en la realidad. Bueno, como comentaba yo al principio, si uno tiene, en relación, por ejemplo, al almacenamiento de energía, si uno conoce, por ejemplo, las propiedades electrostáticas de baterías o supercapacitores, en términos de los iones o en términos de los materiales, pues a uno puede jugar ahí con estas propiedades para tratar de maximizar el almacenamiento de energía eléctrica. Ese es un problema como muy general. Se pueden utilizar, aparte de iones, se pueden utilizar macroiones, que son partículas más grandes que los iones, pero que también tienen carga. O también se pueden utilizar polielectrolitos, que son cadenitas, son iones que están pegados unos con otros, y entonces hay diferentes propiedades de los polielectrolitos o de los macroiones o de los materiales que forman los electrodos, y la idea es saber cuál es el comportamiento de la capacidad de almacenamiento eléctrica en términos de las características de todos estos componentes. Eso es en relación a la aplicación directa de mi investigación, pero yo creo que también los investigadores en México tenemos la responsabilidad no solamente de esta investigación, sino de transmitir ese conocimiento, el conocimiento que nosotros tenemos a la sociedad, en este caso a los estudiantes que están, por ejemplo, en la licenciatura de física o de biofísica, y también pues educarlos para que ellos a su vez eduquen a más gente. Y algo bonito de la física yo creo que es el desarrollo de las capacidades de razonamiento. Si uno es capaz de desarrollar una actitud o un juicio crítico, esto se puede llevar no solamente a entender la naturaleza, sino se puede llevar al entendimiento de los problemas que tenemos a nivel social, qué es lo que hace falta, qué es lo que debería hacerse, y ponernos de acuerdo para que todos como una sociedad vayamos en la misma dirección. Es decir, se apoyen los programas sociales que sean necesarios, si hay reglas, que esas reglas se cumplan, y que la misma sociedad como que vaya criticando y participando las acciones del gobierno, y entonces se forme un círculo virtuoso, y pasemos de ser un país donde hay desafortunadamente muchas necesidades y carencias asociadas a la falta también de educación, a una situación en donde nosotros mismos formemos parte de la solución. Entonces, cuando se tiene una población que es ignorante, pues realmente no hay estamos como a merced, ¿no?, de la gente que nos gobierna, ¿no? Pero si nosotros mismos desarrollamos habilidades lógicas y para determinar qué es lo que es correcto, qué es lo que es cierto, pues si la gente que se forma, por ejemplo, en física, transmite eso dando clases o en su entorno, y en general las ciencias, yo creo que eso como sociedad nos ayudaría mucho para aprovechar todos los esfuerzos y llegar a una mejor situación como país. Yo creo que esa sería una de las mayores contribuciones de la ciencia para la sociedad.
La investigación que yo realizo es una investigación básica. Eso significa que nosotros tratamos de estudiar los aspectos generales de ciertos tipos de sistemas físicos que involucran fluidos coulómbicos, que como ya dije son electrolitos, líquidos iónicos, polímeros, macroiones, con el objetivo pues, de entender qué es lo que está pasando, ¿no? En términos de los diferentes actores. Sin embargo, una de las ventajas de hacer esto es que estos sistemas se pueden como que aterrizar a sistemas tanto de almacenamiento de energía, se pueden aterrizar a sistemas biológicos que están en los seres vivos, y se pueden aterrizar también al desarrollo de dispositivos electrónicos que ya existen, como por ejemplo los diodos o los transistores, pero ahora en lugar de utilizar materiales de estado sólido como semiconductores, la idea es poder utilizar electrolitos o polielectrolitos para que funcionen como dispositivos que ya existen, pero que ahora estos tengan otras propiedades, por ejemplo la flexibilidad. Entonces, si uno puede generar componentes electrónicos utilizando electrolitos y fluidos que son líquidos, que son deformables, otra posible aplicación importante pues, es el desarrollo de dispositivos que ya tenemos, pero que se puedan, por ejemplo, utilizar en la ropa o detectores que puedan ser, que puedan integrarse, por ejemplo, que no sean rígidos, vaya, que sean deformables y flexibles de tal manera que se puedan integrar más a las actividades que hacemos los humanos. Esa podría ser también otra área de aplicación importante, aparte del almacenamiento de energía y de la descripción a nivel atomístico, por ejemplo, de sistemas biológicos. Yo creo que el programa de veranos de la ciencia es una oportunidad para los jóvenes que son aceptados para experimentar. Es como un primer acercamiento a lo que es la ciencia. Y este acercamiento se da con respecto a los investigadores, que son quienes hacen la ciencia, pero también con respecto a estudiantes de posgrado, por ejemplo, con quienes pueden platicar y pueden averiguar qué es lo que hacen. Y yo creo que los jóvenes que tengan inquietudes por dedicarse a algo relacionado con la ciencia y la tecnología, yo creo que esta es una buena oportunidad para que ellos se convenzan de que les gustaría estar haciendo eso o que no les gustaría estar haciendo eso. Entonces, yo creo que los veranos es una oportunidad para experimentar eso y darse cuenta de lo que está alrededor, porque pues muchas veces no todo lo que está en los libros o no todo lo que está en internet pues es cierto, ¿no? Uno tiene que hacer un promedio experimentando, y yo creo que los programas de verano pues son una oportunidad perfecta para experimentar eso y pueden servir para que se pueda pensar, por ejemplo, en diferentes objetivos para lo que se van a dedicar, ¿no? los jóvenes. Entonces yo recomendaría que quien tenga una inquietud de dedicarse a la ciencia y la tecnología, yo creo que sería bueno experimentar ese tipo de programas.